Todos los niños creen que sus juguetes les pueden hablar. Yo simplemente nunca perdí el hábito. Estaba comprometida con un hombre en la ciudad cuando era joven. Terminó en llanto, y cuando me mudé de vuelta a casa, sabía que no estaba destinada para ese tipo de vida. Así que, con un pequeño préstamo de mi padre, transformé una tienda abandonada en Birch Street en un hospital de juguetes. Nunca fue un negocio muy lucrativo, pero disfrutaba mi trabajo. Ganaba lo necesario como para remodelar el pequeño apartamento arriba de la tienda, y entretenerme con un suministro de libros lo suficientemente amplio. Los niños en el pueblo me conocían como la doctora de juguetes y siempre me traían golosinas a la tienda cuando terminaba una reparación. Era buena en mi trabajo, buena para coser y para lubricar engranajes pequeños. Podía devolver un juguete viéndose como nuevo. Les susurraba mientras los arreglaba, y ellos me respondían con sus secretos. Como era usual, un oso de felpa podía venir con la mitad de su relleno ausente y una explicación de que solo se estaban divirtiendo demasiado. O una muñeca con patines que estaba molesta por estar encerrada en la casa. A veces eran más tristes. A algunos niños sencillamente no les gustaban sus juguetes. Los que no eran queridos, eran tirados por las escaleras, y eran traídos por padres que no estaban conscientes de ello. Otros me hablaban de rivalidades fraternales dolorosas, bullying o golpizas emocionales de parte de los padres. Trataba de susurrarles mi apoyo y consejos, para darle a los dueños algo de fuerza cuando les regresara a sus amigos. La primera que hizo que mi corazón diera un vuelco fue una muñeca de trapo que pertenecía a la hija de 6 años de un banquero local. Llegó con la mitad de su cabello arrancado. Fui a traer la aguja y el hilo. Por suerte, las muñecas de trapo utilizan cabello de hilo bastante común y barato. Cuando estaba enhebrando la aguja, escuché un susurro. Papi viene a su habitación por la noche. Hace que le duela y que llore. Mamá no hace caso. Con el rostro congelado, un "eso es terrible" fue lo único que pudo salir de mi boca. Ella quiere que se detenga, pero no sabe cómo. Me armé de valor, haciendo la primera sutura en su cabeza. ¿Puedes pedirle que te deje en las escaleras una noche? Estuvo en silencio por un momento. Nos meteremos en problemas. ¿Hacer que desaparezca valdría la pena? No respondió, así que terminé de coser el hilo de vuelta. Sally estaba deleitada cuando vino a traerla, y noté que no se atrevía a ver a su padre a los ojos. Hallé el artículo en el periódico una semana más tarde. Encontrado muerto en su casa, descartado como un accidente. Una caída por las escaleras. Lo recorté y lo conservé. La muñeca de trapo de Sally nunca apareció nuevo, y mi trabajo regresó a la normalidad. Luego sucedió lo de hoy. La mayoría del tiempo, los juguetes que arreglo son traídos por sus dueños. Niños. Conozco a la mayoría de las personas en el pueblo, así que el cobro de los costos no es un gran problema. Mis precios son justos. Solo raramente es un padre quien trae el juguete. Don Malkovich era un profesor de ciencias en la escuela secundaria local. Era un hombre alto y delgado, con cabello ligeramente largo y anteojos de Carey. Llegó abrazando a la muñeca en sus manos. Era la favorita de Natalie. Susan no juega mucho con ella, pero no puedo soportar el pensamiento de botar algo que Natalie amó tanto. Asentí. La muerte de Natalie Markovich había sido una tragedia para todo el pueblo. Ella fue la bibliotecaria adorada del pueblo por muchos años. Nadie supo qué fue lo que la impulsó a manejar contra el carril de tráfico congestionado aquella noche. La biblioteca había estado cerrada desde entonces. Levanté la muñeca. La reconocí de inmediato. Era una de las primeras muñecas que hablaban a cuerda. Debí de haber arreglado docenas de ellas en mis años inaugurales. La misma cola de caballo rubia, camisa blanca impecable y suéter rojo. La llamaban Betty Balbuceos. Era tratada como una reliquia familiar, un coleccionable. Susan Malkovich ya era una adolescente. Era improbable que en realidad siguiera jugando con la muñeca, si es que lo hacía. Jalé la cuerda, solo para oír un quejido lento y distorsionado. Por suerte, aún tenía casi una docena de repuestos para esto, de muñecas cuya reparación había resultado ser imposible, y que dejé en mi oficina para conservar las partes. Cuando hice a un lado mis herramientas y jalé la cuerda en la espalda de la muñeca, dejó escapar la voz animosa de la actriz diciendo: "Mami, ¿qué es lo que ya no puedes hacer?". Le pregunté, guardando mis herramientas en el cajón y agarrando el trapo para limpiar la piel plástica de la muñeca. Anticipaba algo sobre escuchar el duelo de Susan y su padre. No esperaba lo que escuché entonces. Mantuve las sombras lejos de Natty por muchos años. Salían de su closet, y yo me esforzaba con todo lo que tenía. Jalaba mi propia cuerda y gritaba ante la noche. A veces se asustaba, la despertaba.
Ella nunca veía a las sombras disiparse cuando lo hacía. Suspiró. Escuchar el suspiro de una muñeca es algo extraño. Sonaba como si necesitara un buen trago. Luego me guardó, en el garaje, desde donde ni siquiera podía saber si aún estaban yendo tras ella. Cuando Mark me trajo, ya la habían alcanzado. Otra pausa larga mientras refregaba todos los signos de la edad en sus miembros. Pensé que quizás se habían ido. Pero anoche salieron del closet de nuevo. Yo me encontraba en el estante superior, encima de ellos. Jalé mi cuerda con tanta fuerza que la arranqué y me caí del estante. Eso despertó a Susan, pero cuando las sombras se esparcieron, escuché que una de ellas se reía mientras yo yacía en el piso. Ya no puedo seguir con esto. Nunca me consideré una mujer muy religiosa, pero sí creía. Creí tan fuerte como pude mientras sacaba mis herramientas de nuevo y abría a Betty una vez más. El pequeño crucifijo de metal cupo casi perfectamente en el espacio entre su caja de voz y el cuadrado plástico que la cubría. Cuando regreses, ve a su lado en la cama. Mientras más cerca estés, más fácil será protegerla. Betty me observó con sus ojos sólidos café oscuro. Es posible que las sombras te encuentren. Sonreí gentilmente. Tengo una ventaja. Todos los juguetes están aquí. Todos aún me dicen lo que ven por la noche. Luego arreglé su vestido y fui a llamar a Don Markowitz para decirle que el trabajo estaba hecho. En esta vida he visto y hecho cosas horribles, pero nada me preparó para lo que presencié ese día. Era mi primer día de trabajo para un poderoso capo de la droga. Él estaba comenzando, pero había ganado terreno con rapidez gracias a sus métodos brutales. Comenzó a operar en la zona cercana a mi ciudad, y en muy poco tiempo se hizo con el control total de los territorios. Algunas pandillas y grupos emergentes huyeron, otros se asociaron y otros pocos sencillamente fueron exterminados. Me reclutaron en una mañana de noviembre. Horas antes, un tipo me había chocado por detrás y bajó de su auto, insultándome. Yo, tranquilo, le traté de indicar que se calmara, pero fue inútil. El infeliz se abalanzó sobre mí con sus ojos desorbitados por la ira, y terminé deformándole la cabeza contra la puerta de su auto mientras una multitud aterrada presenciaba la masacre con gran impotencia. Fui acorralado por la policía dentro de poco, y sabiendo que no tenía chance alguno de escapar con vida, decidí arrodillarme, colocar las manos detrás de la cabeza y colaborar con los agentes. Estando en la celda, llegó este individuo. No vestía un traje caro ni multitud de joyas. Parecía un sujeto común y corriente, pero en el rostro de todos los agentes se notaba un gesto de miedo o respeto. Caminó hacia mi celda con llave en mano, abrió la cerradura y me ordenó que lo acompañara. Miré estupefacto cómo ninguno de los presentes hacía el más mínimo esfuerzo para detenerme. Dimos algunas vueltas por sus territorios, mientras me hacía la propuesta laboral más cuantiosa de lo que jamás había imaginado. Se me proporcionaría una habitación, instalada con todos los instrumentos necesarios y una cámara de video. El trabajo era sencillo. Debía torturar y mutilar a cada víctima que me fuera dada, y una vez que finalizara con la labor, debía enviar el video a la dirección asignada, donde uno de sus familiares presenciaría con horror las consecuencias de oponerse a los deseos del capo. Me costó creerlo al principio, pero pronto comprendí que más que una oferta de trabajo, era una imposición, pues me había revelado demasiado. Me entregaron un celular mientras me indicaban que esperara las instrucciones en casa. Fui convocado muy temprano por la mañana, y una angustia terrible literalmente aflojó mi estómago. Me dirigí con diligencia al lugar acordado. Me esperaba una bandeja con multitud de implementos de tortura: cuchillos, pinzas, alicates, ácidos y sierras, entre otros. El cuarto era mediano, de 3 metros de largo por 4 metros de ancho, con 2 espejos grandes en las paredes laterales, climatizado y totalmente a prueba de sonido. Al fondo, colgando de un gancho, se encontraba un individuo desnudo, muy golpeado y con el rostro cubierto por una bolsa de tela. La bolsa contenía una rejilla similar al burka de los árabes, por donde la víctima podía observar lo que sucedía sin que el verdugo pudiera distinguir su rostro. Para este primer trabajo, iba a ser supervisado directamente por mi empleador. Se posicionó en el cuarto de observación, que estaba situado detrás de uno de los espejos, como en los interrogatorios de las películas, mientras yo seguía ahí parado, con el pulso acelerado. Pasaron unos 5 minutos, y mi jefe se estaba impacientando.
me indicó, por medio de un altavoz, que si no iniciaba en los próximos segundos, cambiaría de lugar con la víctima, y que él sí no tendría reparo en descuartizarme. Me quedé unos segundos en silencio, pero cuando escuché la silla moverse a través del autoparlante, me invadió el pánico. Tomé uno de los cuchillos y lo clavé repetidamente en el abdomen del sujeto. Destrozarle la cara a otro en medio de una pelea no era tan difícil, pero hacerle esto a alguien que no me había hecho nada era algo totalmente diferente. Dejó escapar un grito ahogado. Definitivamente, tenía algo en su boca que le impedía expresarse con claridad, y solo balbuceaba algunas cosas. Poco a poco, fui tomando los demás instrumentos, realizando algunas incisiones por aquí y allá hasta acabar con un tronco sin manos ni piernas, que colgaba sin vida del gancho. Salí a fumarme un cigarro y, cuando regresé a limpiar las herramientas, encontré otro cuerpo colgando. Esta vez era una mujer de mediana edad, la cual comenzó a retorcerse en cuanto me vio. Ya para esta hora, me sentía agotado y tampoco tenía muchas ganas de alargarle el sufrimiento a la pobre infeliz, por lo que tomé el machete más grande que tuve a mi alcance y comencé a partirle miembro por miembro con todas mis fuerzas. No tomó ni 5 minutos para que muriera. Sus partes estaban desperdigadas por todo el piso junto con las de la otra víctima. Después de eso, no recuerdo mucho más que un fuerte golpe por detrás y las risas de burla del jefe. Antes de que me liberaran, pasé poco más de una semana en ese cuarto, amarrado a una silla. Tenía que hacer mis necesidades encima de mí mismo, pero, la verdad, ya nada me importaba. No podía mover mi cabeza para ningún lado, ni tampoco podía cerrar los ojos. Todo el día era obligado a ver una y otra vez cómo descuarticé a esas dos personas, cómo me noquearon al terminar y cómo el capo aproximaba la cámara y revelaba los rostros de mis padres bajo las máscaras de las víctimas. ¿Cómo iba a saber que el sujeto a quien le destrocé la cabeza era el hijo de un narcotraficante?